99.5 Best Pop aquí en Hermosillo y 95.7 allá en Ciudad Obregón. Y bueno, ya está con nosotros el arquitecto Mariano Catase. Eres especialista en temas de protección civil. Y Arqui, buenas tardes. Arquitecto, buenas tardes. Hola, hola, arquitecto. Bueno, tenemos aquí un detallito técnico, pero en un momentito más nos comunicamos con él. Y bueno, hay dos temas que tenemos pendientes. Ni modo, le va a tocar al arquitecto hablarnos un poquito sobre este accidente que se desarrolló, bueno, que ocurrió en la mañana de hoy en la carretera Culiacán-Hermosillo, fue, ¿no? Y bueno, el tema que teníamos pendiente no teníamos nosotros en mente que iba a pasar este accidente. Nosotros le habíamos comentado al arquitecto que como usted sabe, hace unos días, en Ciudad Obregón, 3 jóvenes fallecieron y uno más resultó herido al quedar bajo 7 metros mientras trabajaba en obras de alcantarillado. La causa de las muertes preliminar, la causa preliminar fue la inhalación de gas metano, que normalmente se acumula en los drenajes. Pero ya está con nosotros el arquitecto. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Arquitecto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo sí te escuchaba a ti, pero tú a mí no. Nosotros no. Este, está pasando algo aquí con el teléfono medio raro porque tenemos su llamada y hay otra llamada en curso. Pero ya estamos, ya nos escucha, Arqui. Ya, gracias, Lidia. Muy bien. Arquitecto, dos temas. Le comentábamos antes, cuando estábamos concertando la entrevista, sobre este accidente que pasó allá en Ciudad Obregón, donde 3 jóvenes fallecieron y uno está herido al quedar a 7 metros mientras trabajaban en obras de alcantarillado, supuestamente, o bueno, la causa preliminar por inhalación de gas metano, que bueno, la explicación que dieron es que, bueno, pues no eran trabajadores de nosotros, del municipio. Sin embargo, pues las empresas con mayor razón deben cumplir con cierta normativa. Eso por una parte y por la otra, pues el accidente que acabamos de, lamentablemente, de informarnos en la mañana sobre el supuestamente que se quedó dormido el chofer. Pero bueno, primero por lo primero, Arqui. Este accidente que sucedió allá en Obregón, ¿no hay protocolos que ayuden a evitar este tipo de cosas? La verdad, Iridea, buenas tardes nuevamente, saludos a tu auditorio. La verdad es que en la materia de seguridad y salud del trabajo estamos sobre regulados. O sea, hay decenas de protocolos que se tienen que cumplir dependiendo del tipo de actividad que se vaya a realizar. Para ser más específico en el caso que me comentas, esta actividad de la construcción está regulada por una norma oficial mexicana, la NOM 031 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se promulgó desde 2011. De esta norma derivan alrededor de otras 12 normas oficiales mexicanas específicas que se tienen que cumplir en toda construcción, dependiendo obviamente de la dimensión de la construcción, no necesariamente edificación, sino también infraestructura, porque es por actividad. Y lo primero que te obliga esta norma es hacer un análisis de riesgos para ver sobre qué peligro se va a enfrentar el trabajador en cada una actividad que va a realizar de manera específica. Soldadura, excavación, trabajos en alturas, de este manejo de electricidad, manejo de gases, etcétera. Y esto indica, y que una vez que haces el análisis de riesgo, te indica qué equipos y medidas de seguridad tienes que tomar en cuenta y proporcionarle al trabajador para que haga la actividad sin riesgos. Y si tuviera algún riesgo, pues que la consecuencia sea mínima, ¿no? En este caso particular, una de las normas oficiales mexicanas que deriva de esta norma general de 031 de la construcción es la norma 33033, que se refiere a los trabajos que realizas en espacios confinados. Yo leí la nota que ponían algunos medios ahí de que aparentemente, como lo comentas tú, fue porque las personas se desvanecieron a consecuencia de los gases. El drenaje sanitario, los colectores particularmente que están a profundidad de esta, como los 6 metros o 7 que hablan en las notas,
generan varios tipos de gases. Uno, por ejemplo, es el sulfuro de hidrógeno, que cuando se concentra en grandes cantidades es tóxico, pero también es inflamable y causa la pérdida de la conciencia, ¿no? Y puede ser, el gas por sí mismo puede ser mortal, no necesariamente tenía que haber colapsado la excavación, ¿no? Genera también amoníaco y genera, obviamente, el que todos conocemos y que creemos generalmente que es el único, el metano, ¿no? Que es el que ponen en los residuos, en los basureros, pues, ¿no? Ajá. Así como otros gases, ¿no? Nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono, etcétera. Todos esos son tóxicos para la persona. Y una de las medidas que indica la norma cuando vas a trabajar en espacios confinados, como en este caso, es que primeramente tienes que medir la cantidad de gases obviamente con un instrumento calibrado que esté certificado por otra norma oficial mexicana y que te indique qué tipo de gases y en qué concentración, porque lo primero que tienes que hacer es ventilar, es decir, al exterior pones un extractor y metes un ducto hasta el fondo del espacio y empiezas a extraer todos los gases hasta que el instrumento de medición te indica que la cantidad y el tipo de gases ya no son riesgosos para el trabajador. Y hasta entonces puede entrar y aún así con el equipo de seguridad. Es decir, equipo de respiración o equipo de protección respiratoria, dependiendo de los gases, el tipo de filtro que debe tener, los gobles para el trabajador, debe contar con el arnés de seguridad, una cuerda que lo sujeta hasta el exterior, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí esa parte de los espacios confinados. Y en el parte de la excavación, la norma 31 para construcción te dice que en excavaciones a partir de 1,20 m de altura tienes que tomar protecciones sobre las propias excavaciones para que no se, vamos a decir, Colapsen. colapsen o desmoronen, como sea, ¿no? En cuanto al talud que tiene que tener la excavación por los lados. Y si no se puede hacer talud, a las protecciones laterales que tiene que tener en las paredes de la excavación para que éstas no se derrumben pues sobre los trabajadores. Pero a partir de 1,20 m tienes que poner escaleras de seguridad a los trabajadores para que puedan en un momento de emergencia salir de manera rápida, ¿no? Entonces, no importa si son o no son trabajadores del gobierno, municipal o estatal o federal. La cuestión es que es trabajadores y la norma no te hace ningún tipo de distinción. Te dice que la persona que está realizando una actividad tiene derechos y el patrón, cualquiera que sea, gobierno o sector privado, tiene obligaciones que cumplir pues, en materia de seguridad y salud del trabajo. Y estas son normas federables aplicables a todo el territorio, a todos los niveles de gobierno y a todas las personas que realizan una actividad económica. Pues la Oye, verdad es que no es el primer caso, esto ya se ha repetido incluso en Hermosillo, San Luis de Colorado, que personas mueren porque los taludes de la excavación se colapsan al no tener medidas de seguridad. arquitecto, o sea, ¿cómo es posible que el error se esté repitiendo? Porque precisamente hay tres acciones de la persona. El dolo que hace las actividades sabiendo que puede tener consecuencias, ya no vamos a decir legales, sino que puede tener consecuencias en la salud o en la vida de las personas o en el patrimonio de las demás personas que están ahí trabajando o colindantes. La otra es la negligencia, que no se vale que una empresa que se dedica a la construcción y mucho menos los gobiernos, que son los que deben de hacer cumplir las normas, digan que no tienen conocimiento de lo que se debe hacer. Y pues la otra es la omisión, ¿no? Que aún sabiendo, pues piensan que no, aunque no haya dolo, piensan que no va a pasar nada y las cosas, pues desafortunadamente suceden. Por eso se llaman accidentes, pues no. No es que uno quiera que pase y que las personas se lesionen o pierdan la vida, sino que simplemente suceden pues por las condiciones las condiciones inseguras con las que se está trabajando, ¿no? Pero, usted lo señala muy bien, pues, o sea, la propia autoridad, está, pues, violando la ley, ¿no? Entonces, no saben, o sea, no tienen la información, no les importa, porque aquí debe de haber responsabilidades también para el ayuntamiento, independientemente de que no son sus trabajadores, que se me hace una manera muy fácil de lavarse las manos, ¿no? Pues fíjate, yo no sé, no estoy totalmente seguro, pero en el caso del sector privado, por ejemplo,
Si yo soy dueño de mi casa, por ejemplo, mi oficina, mi edificio donde tengo mi oficina, y yo contrato a una empresa para que me realice trabajos de actividad, de electricidad, por ejemplo, impermeabilización o simplemente construcción, yo como propietario soy corresponsable de la empresa constructora. Y lo primero que tengo que verificar como propietario es que esa empresa que yo estoy contratando cumpla con las medidas de seguridad. Y esa exigencia obviamente debe de estar incluida en el contrato que se realiza, pues, o sea, el gobierno en alguna de las cláusulas del contrato debe exigir, como lo exigen los reglamentos de construcción, que el constructor cumpla con las normas oficial mexicanas. Eso cuando menos el de Hermosillo, el reglamento de construcción lo dice. El constructor debe de cumplir con la norma oficial mexicana 031 en materia de seguridad en la construcción, y el director responsable de obra es el encargado de vigilar que lo esté observando, y si no lo observa, sí es cierto que el DRO no tiene una responsabilidad directa ni autoridad sobre el constructor, pero el DRO tiene que notificarlo a la autoridad, en este caso a desarrollo urbano, para que se tomen las medidas pertinentes y obviamente se escale en la competencia laboral que corresponde a Secretaría del Trabajo, por ejemplo. La misma obligación deben de tener los gobiernos, pues. O sea, finalmente los gobiernos son los propietarios de la infraestructura y son los que tienen que hacer valer que se cumplan las leyes, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas. Y esta ser una norma oficial mexicana es obligación para todos, pues sea el sector público, sea el sector privado. Incluso el social, una empresa, una asociación que dice no tengo fines de lucro, pero encarga trabajos de alto riesgo a otra empresa o otra persona, es responsable solidario, pues. Oiga, arquitecto, ya, o sea, tenemos parece, se cortó, parece. Tenemos el tema tenemos el tema del REPS de las empresas, ¿no? Como usted bien Ujú. dice, si yo voy a permitir que alguien externo entre a mi empresa, tengo que asegurarme de que tenga el REPSE por la seguridad de los trabajadores y por mi propia seguridad. Así Y es. en Y que se este, dedique a esa actividad, obviamente, ¿no? exactamente, En, pero como en, en usted su bien alta en dice, Hacienda tiene que dedicarse a esa actividad, y pues. soy corresponsable, pues, de lo que Es pase. correcto. Por eso Dentro no mi cualquier propiedad, yo soy proveedor, responsable. exacto, por eso no cualquier proveedor puede entrar a la industria o a cierto tipo de empresas Claro. grandes, ¿no? En Porque el el ejemplo que ponía gobierno, yo, si ajá, contrato a alguien para que trabaje en mi casa o en mi propiedad, ante el Seguro Social, yo soy responsable solidario del que estoy contratando. Y si el que contrata, la constructora o la persona, contrata a un trabajador y este se lesiona o pierde la vida, y no lo tenía en el Seguro Social, yo soy solidario con ellos, pues ante la familia o ante la persona lesionada, ¿no? yo creo que eso vamos a tener que estarlo repitiendo porque no tenemos conciencia de eso que hacemos. Pero bueno, nos quedan 2 minutos, arquitecto. El tema del chofer, que la autoridad está diciendo probablemente se quedó dormido. Ujú. ¿Cómo podemos nosotros verificar o ver el tema de si los choferes realmente están descansando lo que tienen que descansar? Pues se supone la autoridad del transporte, particularmente a nivel federal, tiene que estar haciendo inspecciones aleatorias en las centrales de autobuses, en los terminales de autobuses, ¿no? Para verificar las condiciones de salud de los operadores de los autobuses. Igual de los tractocamiones, ¿no? Todo el transporte de carga o de transporte de personas en vías federales tienen que pasar por esa inspección. Existe una norma oficial mexicana también para que se cumpla en ese sentido, y es la autoridad, en este caso de autotransporte, la que tiene que verificar que se cumplan esas medidas de seguridad, no nada más de descanso, sino también de salud, ¿no? Exacto. Que vaya en condiciones mentales y en condiciones de no Físicas. tener, haber ingerido sustancias tóxicas o alcohólicas los operadores de los camiones de carga o de autotransporte que usen vías federales, ¿no? Sí, porque por ejemplo estaba leyendo que decían que, ay, la mayoría de los choferes están gorditos, a lo mejor tienen diabetes. Y yo dije, Ujú. ay, pues si el diabetes hace que te duermas de repente, ¿no? Aunque Ajá, aparentemente no lo tengas diagnosticado, pues. sí. Entonces, bueno, hay muchas cosas de riesgo Y, que yo creo, y, y las normas te dicen cuántas horas debe dormir a partir de tantos kilómetros que condujiste, ¿no? pues bueno, Para evitar el cansancio precisamente. Pero sí, o sea, la verdad es que siempre se busca cómo abaratar las cosas, y el primer punto
que se busca eliminar de los contratos o del cumplimiento de los contratos son las partes de la medida de seguridad, pues. Eso ya está totalmente comprobado, ¿no? Lamentable, arquitecto. Arquitecto, muchísimas gracias. Como siempre, usted viene a iluminarnos en este tema. Le agradecemos que haya tomado la llamada porque sabemos que está atendiendo gente fuera de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Irina. Hasta luego. Bueno, ahí está el arquitecto Mariano Catase. Vamos a ir a un corte y ya volvemos.